hojita que les di ayer de Ayepi y estar atentos a lo que estamos leyendo en la pantalla, porque ya les mencioné ayer que para comprobar que siguen en clase, que no se han ido de clase, entonces así al azar yo voy a mencionar a alguna persona para que nos lea lo que son preguntas teóricas, sino que nos digan lo que estamos leyendo en este momento. Permítanme. Bueno, esta es la hoja de Ayepi, que es la que tienen ustedes en su mano, ¿verdad? La hoja. Y esto es lo que estábamos viendo ayer. Ayer estábamos viendo los signos de peligro en general, ¿verdad? Y decíamos que un niño que no puede beber o tomar el pecho, que vomita todo lo que ingiere, que ha tenido convulsiones o ataques y que está letárgico o inconsciente. Si un niño presenta una o más de estos problemas, entonces encerramos sí, aquí donde dije sí, y lo diagnosticamos como enfermedad muy grave. Al reverso de la página escribimos referencia a la emergencia del hospital más cercano. Esto lo estábamos viendo ayer, ¿verdad? Entonces hoy vamos a continuar con este segundo recuadro en donde dice, tiene el niño o niña dificultad para respirar. Dijimos que aquí íbamos a evaluar las infecciones respiratorias agudas o IRA, ¿verdad? Recuerden que escribimos en la pizarra las infecciones más frecuentes, el resfriado común, la amigdalitis, la otitis, faringitis, ¿verdad? La bronquitis y las neumonías. Hablábamos ayer, no estoy segura si con ustedes o con el otro grupo, pero pongan atención, ¿verdad? Pongan atención o graben la clase. Eh, algunos estudiantes graban la clase, ¿verdad? Porque con fines del examen, si ustedes me quieren reclamar algo eh, y ustedes lo tienen grabado, me ponen mi voz y aunque yo me haya equivocado, entonces la pregunta está correcta. Entonces yo les recomiendo que si pueden graben la clase con fines de la revisión del examen. Eh, Hay algunas cosas que yo les voy a mencionar que aparecen aquí en pantalla. Cuando hablábamos, vamos a mencionar cada una de estas enfermedades que estábamos viendo. Pero antes de mencionarlas, las infecciones respiratorias agudas, vamos a hablar de dos signos cardinales, ¿verdad? O sea, uno de los dos signos más importantes que ameritan referencia a un hospital. Estos signos son frecuencia respiratoria y tiraje subcutáneo. Recuerden que ayer mencionábamos que en toda enfermedad infecciosa y en toda enfermedad en general, vamos a hablar de los síntomas y de los signos. Dijimos que los síntomas es lo que el paciente refiere que siente, o sea, sus dolencias, ¿verdad? Sus síntomas. La madre nos puede decir, fíjese que traigo a mi niño porque tiene tos, tiene gripe, tiene calentura. Ella me está diciendo los síntomas de su niño, ¿verdad? Pero cuando hablamos de signos, hablamos del examen físico. O sea, lo que el médico va a diagnosticar o a detectar a través de un examen físico. Como ustedes pueden ver ahí en el dibujito, hay un niñito en donde se está auscultando, o sea, el médico tiene un estetoscopio y le está escuchando
los ruidos pulmonares. Entonces, eso es un signo porque el médico lo está detectando a través de un examen físico, ¿verdad? Eh, en relación, permítanme, bueno, antes de hablar de estos signos cardinales, vamos a hablar de del el tema de resfriado común. El tema de resfrío común, ¿verdad? El resfrío común es una enfermedad viral, es una gripe viral, ¿verdad? Los síntomas, lo que el paciente va a presentar en el resfrío común son, entre otros, rinorrea, o sea, mosquera, rinorrea, o sea, mosquera, fluido por la nariz, que es lo mismo, ¿verdad? El pacientito puede presentar calenturita, que podría ser de 37.5, 38. Estamos hablando, jóvenes, del resfriado común. Y si ustedes tienen ahí sus notas, pueden escribir en su cuaderno, ¿verdad? Resfriado común, y escriben los síntomas. Entonces, una pregunta de la guía sería, vayan escribiéndole la pregunta, ¿cuáles son los síntomas del resfriado común? Respuesta, rinorrea o mosquera, calentura, o sea, fiebre. Hablamos de fiebre, jóvenes, cuando un ser humano tiene 37.5 grados Celsius o más, ¿verdad? Entonces, en el resfriado común, aparte de la rinorrea, puede o no haber fiebre, puede haber tos, puede haber desgano, o sea, disminución del apetito, o lo que llamamos hiporexia. Podría haber adinamia, o sea, como cansancio, como que el niño no está tan activo como otras veces, etcétera, ¿verdad? Esos son los síntomas del resfriado común. Entonces, vamos a hablar ahora de los signos del resfriado común, o sea, lo que el médico detecta con sus 5 sentidos, pues. O sea, es algo concreto. Cuando ustedes estén llevando semiología en cuarto año, les explicaba ayer que van a ver todos los pasos de una historia clínica completa, ¿verdad? Aquí solo estamos mencionando a muy grosso modo. Entonces, ya que vamos a hablar de cuáles son los signos del resfriado común, esto es otra pregunta de la guía, ¿verdad? Entonces, antes de hablar de los signos, vamos a hablar de estos signos cardinales que son signos de peligro en las infecciones respiratorias agudas, si es lo que ustedes tienen ahí, la frecuencia respiratoria y el tiraje subcostal. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? ¿Qué es la frecuencia respiratoria? Esta es otra pregunta de la guía. La respuesta es, la frecuencia respiratoria es el número de veces que los seres humanos respiramos en un minuto. ¿Cuántas veces respiramos los seres humanos en un minuto? Entonces, estos datos de la respiración varían, ¿verdad? De acuerdo a las edades. Por ejemplo, en los adultos, como ustedes, la frecuencia respiratoria, o sea, el número de veces que un adulto respira por minuto, son de 15 a 18 veces en un minuto, ¿verdad? De 15 a 18 veces. Respiraciones. Cuando hablamos de respiraciones, hablamos de inspiración y expiración, ¿verdad? Inspiración y expiración es un tiempo. O sea, en un adulto normal, la frecuencia respiratoria sería de 15 a 18 respiraciones en un minuto. Pero en los niños menores de 5 años, que son los niños que estamos evaluando aquí en las infecciones respiratorias, en los niños menores de 5 años estos valores varían, ¿verdad? Entonces, tienen ustedes aquí, y esta es otra pregunta de la guía,
¿cuáles son los valores normales de la frecuencia respiratoria en los niños menores de 5 años? Aquí lo tienen ustedes, ¿verdad? Un niño de 0 a 2 meses va a respirar menos de 60 veces por minuto. Él respira bien rápido, ¿verdad? El niñito, si ustedes alguna vez han visto alguno o se fijan, un niño menor de 2 meses tiene que respirar hasta 60 veces en un minuto. O sea, menor o igual a 60 veces en un minuto. Un niño de 2 meses hasta un año, para que sea normal, tiene que respirar menos de 50 veces en un minuto. O sea, de 2 meses hasta un año ya está un poquito más grandecito, ¿verdad? Si se puede llamarlo así. Va a respirar menor o igual a 50 veces en un minuto. Y un niño de 1 a 5 años va a respirar menos de 40 veces por minuto. Entonces, miren, jóvenes, esos valores que ustedes ven acá en la diapositiva son valores que no van a cambiar nunca. Entonces, en medicina hay situaciones que no cambian, pero hay otras que cambian, ¿verdad? Cambian constantemente porque la medicina es una ciencia que hay innovaciones todos los años, hay descubrimientos científicos, etcétera. Es inagotable, ¿verdad? El descubrimiento de la ciencia médica. Pero hay situaciones fisiológicas que siempre van a ser iguales. Entonces, estos valores que ustedes ven acá no van a cambiar nunca y los tienen que aprender de por vida. Miren, muchachos, anteriormente los médicos no diagnosticábamos una neumonía, sino era a través de una radiografía de tórax, ¿verdad? Pero allá como a finales de los años 80 se vio que podíamos diagnosticar una neumonía solamente contando la frecuencia respiratoria en un minuto. Es algo bien sencillo, ¿verdad? Entonces, si un niño de 0 a 2 meses respira menos de 60 veces por minuto, es normal. Pero si sobrepasa los 60 veces por minuto, tiene respiración rápida, que seguramente sería un diagnóstico de neumonía o de una obstrucción bronquial, ¿verdad? Si este niño de 0 a 2 meses respira más de 60 veces en un minuto, podría ser que tuviese neumonía o un problema obstructivo bronquial como el asma o la bronquiolitis, ¿verdad? Un niño de 2 meses hasta un año, si respira más de 50 veces en un minuto, podría también tener neumonía o asma. Y un niño de 1 a 5 años, si respira más de 40, podría tener neumonía o asma. Entonces, solo imagínense qué manera más fácil de diagnosticar la neumonía, ¿verdad? Y la neumonía, dicho sea de paso, es la primera causa de mortalidad infantil en nuestro país, pues. Pero podemos prevenir una muerte de un niño menor de 5 años simplemente conociendo estos valores normales, ¿verdad? Cualquier cosa, jóvenes, si tienen alguna duda, algún aporte a la clase, ustedes me indican, me interrumpen, ¿verdad? No hay ningún problema. No sé si hay alguna duda en estos datos. Esto es sumamente importante, joven. Sumamente importante. Entonces, volviendo a lo que estábamos con el resfriado común, el tema del resfrío común, la frecuencia respiratoria en el resfriado común va a ser normal, ¿verdad? La frecuencia respiratoria va a ser normal en este niño y no va a haber tiraje subcostal. O sea, la
frecuencia respiratoria no va a estar aumentada y no va a haber tiraje subcostal porque el resfriado es común, es una enfermedad viral autolimitada, o sea que se quita en 3, 4, 5 días y que no es necesario dar un antibiótico porque esta enfermedad es viral, ¿verdad? ¿Cómo contamos nosotros la frecuencia respiratoria en estos niños? Igual a la fotografía que ustedes ven ahí, el niño se le quita la camiseta, se acuesta en la camilla. Entonces nosotros con nuestro reloj pulsera, el que tiene segundero, ¿verdad? Normalmente ahora la gente pues ya no utiliza reloj de pulsera porque anda el celular ahí o anda otro tipo de celulares, de relojes electrónicos de puño. Pero los médicos siempre tenemos que andar un reloj en el puño que tenga segundero, ¿verdad? Para contar la frecuencia respiratoria. Entonces, con el niño acostado, empezamos nosotros a ver nuestro reloj y contamos cuántas veces respira en un minuto. Cuántas veces respira en un minuto, ¿verdad? Ustedes en la clase de MED, que no sé si va a ser, si van a ir ustedes, supongo que en estos días no están yendo o no sé, ¿verdad? Pero normalmente ustedes en MED visitan la clínica de un médico. Entonces ahí el médico les puede enseñar o les va a enseñar cómo se cuentan las respiraciones en un minuto, ¿verdad? En vivo. Es muy sencillo. Generalmente, con solo verlos, miren, para contar la frecuencia respiratoria no necesitamos un estetoscopio, como ustedes ven ahí, solo nuestros ojos y nuestro raciocinio. Eso lo ven ustedes, cuentan en el segundero de su reloj cuántas veces ha respirado el niño en lo que tarda de un minuto. Así de sencillo, ¿verdad? Estén pendientes porque puedo llamar a cualquiera para que me lea la diapositiva a ver si no se ha ido, ¿verdad? Ajá. Miren, este Zoom que tengo yo aquí solo me dura 40 minutos. Entonces, ahorita me puso a actualizar. Faltan unos 6 minutos más, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos desconectemos, nos volvemos a reconectar, ¿verdad? Yo les voy a hacer la invitación otra vez y nos volvemos a reconectar. Yo no utilizo el Zoom de la universidad porque está demasiado saturado y es imposible conseguirlo, ¿verdad? Pero no hay problema porque esta interrupción en lo que se nos acaban los 40 minutos, pues nos sirve para descansar un poquito, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos nuevamente los valores de la frecuencia respiratoria en un minuto y el tiraje subcostal. Recuerden que decíamos que la frecuencia respiratoria aumentada y el tiraje subcostal son síntomas graves, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el tiraje subcostal? Miren ustedes ahí un niñito que está en el regazo de su madre, ¿verdad? Que se le ve respirando con mucha dificultad, ¿verdad? Este niñito está hundiendo los espacios intercostales y los espacios subcostales, sobre todo, ¿verdad? Tiene una respiración muy forzada. Entonces está hundiendo al respirar por el gran esfuerzo que está haciendo, está hundiendo los espacios subcostales. Y si el problema respiratorio es más severo, va a hundir también no solo los subcostales, sino que los supraclaviculares. Miren, cuando un niño tiene tiraje subcostal, significa que tiene muchísima dificultad respiratoria. Entonces, a este niño hay que referirlo inmediatamente, ¿verdad? Al hospital más cercano. Si nosotros estamos en un centro de salud y podemos nebulizarlo al niño, o sea, me imagino que conocen los nebulizadores en donde se puede nebulizar con algún medicamento broncodilatador como salbutamol y con suero normal, ¿verdad? Entonces,
El nebulizador es un aparatito que se conecta, ¿verdad? Y por una presión negativa, entonces el medicamento que estamos usando va a ser expulsado en una manguerita y el humito lo va a respirar el niño. En todos los centros de salud hay un nebulizador, ¿verdad? Si nosotros encontramos un niño en estas condiciones de tiraje subcostal, hay que nebulizarlo a ver si disminuye su tiraje subcostal. Entonces, este tiraje subcostal es un signo de mucha gravedad. Y si no disminuye o no desaparece, al nebulizarlo, lo referimos a la emergencia del hospital más cercano. Bueno, entonces, antes, una vez explicado a esto, vamos a regresar a la hojita de Ayepi, a ese segundo recuadro que ustedes ven acá. ¿Verdad? ¿Cómo se encabeza el segundo recuadro? Sofía, Paola, ¿qué dice en el segundo recuadro, Sofía? ¿Tiene el niño dificultad para respirar? Perfecto, Sofía, perfecto. Ya detectamos que usted está atenta a la clase, ¿verdad? Si usted no nos hubiera contestado, entonces le hubiéramos puesto ahí NC, que significa no contestó. Y ahí es un problema porque ya va perdiendo, ¿verdad? Décimas de puntos o situaciones así. Si ustedes están enfermos o no pueden asistir a clase, ustedes me mandan una excusa bien certificada. Eh, yo sé que actualmente el hecho de referir que alguien tiene COVID-19 es algo muy fácil porque estamos en un pico muy alto, ¿verdad? Pero tienen que documentárnoslo, darnos una certificación por un médico. Entonces, aún las personas que tienen síntomas de COVID, que no es tan grave como para estar internos en un hospital, yo digo, perfectamente bien pueden recibir la clase acostaditos en su cama, ¿verdad? Perfectamente. A menos que estén muy graves. Igual estos niños con tiraje subcostal, ¿verdad? En el caso de COVID hay tiraje subcostal cuando hay complicaciones muy graves. Entonces, en esos casos, uno puede estar en su casa y no que ni modo, ¿verdad? Pero ustedes con síntomas de COVID, igual a una gripe, a una amigdalitis, ustedes pueden perfectamente bien recibir la clase, o sea, por su bien, y no hay ningún problema. Bueno, entonces, el segundo recuadro dice, tiene el niño dificultad para respirar. El primer puntito que ustedes ven acá, este puntito, ¿verdad? Dice, ¿cuánto tiempo hace? Ustedes le van a preguntar a la madre, ¿cuánto tiempo hace que el niño tiene dificultad para respirar? La madre no les va a decir el niño tiene dificultad para respirar, sino que les va a decir, doctora, fíjese que el niño está cansadito del pecho porque lo miran con respiración bien rápida, ¿verdad? Entonces ellos dicen cansadito porque la gente cuando corre o cuando camina muy rápido se cansa. Entonces ustedes le preguntan cuánto tiempo hace que el niño está así. Entonces, tiempo en días, ¿verdad? Podría ser que la madre le dijera, no, desde ayer, ¿verdad? Entonces solo sería un día o desde hace 2 días. Entonces ustedes escriben aquí el número 1, si solo es un día, el número 2, si es 2 días, el número 3, si es 3 días y así sucesivamente. Recuerden que estamos aprendiendo a llenar esta hoja, ¿verdad? Entonces, vamos por el segundo recuadro. Es facilito aquí llenar cuántos días tiene el niño de estar así, ¿verdad? Y aquí podría ser con gripe, con resfriado común, no necesariamente dificultad para respirar, ¿verdad? Ajá, en el siguiente puntito viene el examen físico. ¿Qué dice en este puntito de la siguiente columna que yo estoy señalando con la flechita? ¿Qué dice ahí Yolani Nicole? Yolani, Ah, sí, aquí estoy. Contar las respiraciones por minuto. perfecto. Entonces, contar las respiraciones por minuto. Ya les enseñé cómo cuentan, ¿verdad? Descubierta el tórax del niño, empezamos a contar con el reloj
durante un minuto. Entonces ustedes en esta rayita de aquí van a poner el número de respiraciones por minuto. Ajá, por ejemplo, aquí en esta fotografía que tienen ustedes aquí, la que les estoy presentando, hay un niño que se llama Erickson, es un niño real, pues. Yo miré a este niño en el centro de salud. Entonces, hay un niño que se llama Erickson de 34 meses. Obviamente, un niño de 34 meses es mayor de un año, ¿verdad? Entonces, un niño mayor de un año tiene que respirar a menos de 40 veces por minuto, ¿va? Entonces, este Erickson, suponiendo que respire 24 veces en un minuto, la frecuencia respiratoria va a estar normal, ¿va? Porque este es un niño mayor de un año y tiene que respirar menos de 40 veces en un minuto. Entonces, si yo al contarle la frecuencia respiratoria encontrara más de 40 veces, ahí ya sería neumonía o un problema obstructivo bronquial. Pero si respira menos de 40 sería un resfriado común. Entonces, suponiendo que este niño Erickson, cuando yo le conté la frecuencia respiratoria, hubiese tenido unos 22 respiraciones en un minuto, yo ya sé que el niño no tenía respiración rápida, ¿verdad? Entonces, un ejemplo X, como ahorita estamos viendo el tema de resfriado común, entonces en el resfriado común, jóvenes, y escriban un asterisco, disculpen si soy muy insistente o si las estoy ofendiendo con estos detallitos, porque no es que yo esté pensando que ustedes no han comprendido la explicación, sino que para hacer hincapié en esto, ¿verdad? Entonces, en el resfriado común, el niño no tiene aumentada la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria va a ser normal. Entonces, si aquí este niño hubiera de 34 meses, hubiese tenido unas 24 respiraciones por minuto, el niño no tendría respiración rápida. ¿Verdad? Les decía que en el resfriado común la frecuencia respiratoria va a estar normal, no va a estar aumentada. En el resfriado común no hay tiraje subcostal, obviamente. En el resfriado común no hay tiraje subcostal. O sea, aquí sería frecuencia respiratoria normal sin tiraje subcostal, ¿verdad? No hay tiraje subcostal porque el tiraje subcostal solo lo vemos en la neumonía o en el asma, ¿verdad? No en el resfriado común. Entonces, siguiendo con el cuadrito este, si estamos hablando de un resfriado común, respiración rápida, dice aquí, no, encierran no, ¿verdad? Si es menor de, en este caso, ¿verdad? Si es menor de 34. Ajá. En el siguiente puntito dice, observar si hay tiraje subcostal. En el resfriado común no hay tiraje subcostal, ¿verdad? Ajá. Escuchar si hay estridor y escuchar si hay sibilancias. Para escuchar estos sonidos, jóvenes, nosotros aquí podríamos escucharlo sin necesidad de estetoscopio. Obviamente es más difícil escucharlo, pero como nosotros casi siempre tenemos un estetoscopio, ¿verdad? Por muy barato que sea, entonces nosotros colocamos el estetoscopio en el tórax, ¿verdad? En la bifurcación bronquial, igual que vemos aquí, o lo colocamos, ¿verdad? En los ápex pulmonares o en la espalda. Entonces, vamos a escuchar lo que dice aquí, si hay estridor o si hay sibilancias. Miren, ¿qué es el estridor? Cuando ustedes lleven semiología, van a ver estos temas, ¿verdad? En cuarto. El estridor es un ruido como chillante, como parecido al que hace una puerta cuando está con herrumbre en la bisagra, algo así, parecido. Entonces, esto generalmente, el estridor se produce generalmente
en los niños pequeñitos recién nacidos, cuando todavía no está desarrollado en su totalidad el cartílago del árbol bronquial, ¿verdad? Entonces, hay niños que persisten, que no se desarrolla totalmente, entonces se puede escuchar este ruidito. Entonces, nosotros en todos los pacientes que lleguen con infecciones respiratorias, que ya dijimos cuáles eran, vamos a escuchar si hay tiraje subcostal. Obviamente, tiraje subcostal es observar, ¿verdad? Con nuestros ojos. Escuchar sería con el estetoscopio, el estridor. Y para escuchar si hay sibilancias, podría ser con el estetoscopio o con la simple audición de nosotros, ¿verdad? La sibilancia, jóvenes, es un silbido que se escucha cuando hay una obstrucción bronquial. Cuando hay una obstrucción bronquial, se escuchan las sibilancias. Si alguno de ustedes es asmático, padece de asma, o algún hermanito de ustedes, o alguna persona que conozcan, la madre ya conoce las sibilancias y tal vez usted también, ¿verdad? Es un silbido parecido al del maullido de un gato. Entonces, ¿por qué se producen estas sibilancias, este ruido? Porque hay una obstrucción, ¿verdad? Recordemos que en el árbol bronquial hay una pasada del aire por el árbol bronquial, ¿verdad? Entonces, si hay una obstrucción a la pasada de ese aire, se va a producir un sonido como en un instrumento de viento, ¿verdad? Por ejemplo, tienen ustedes una flauta o un oboe, etcétera, para que emite un sonido. Con nuestros dedos ocluimos, ¿verdad? La pasada del aire y así se producen las notas musicales. Entonces, al estar obstruido el bronquio parcialmente, porque por secreción mucosa, ¿verdad? Bronquial, o por una inflamación de la pared del músculo liso bronquial, entonces va a haber un obstáculo a la pasada del aire y se va a escuchar un silbido parecido al de los gatos, ¿verdad? Eso es sibilancia. Entonces nosotros aquí, volviendo a nuestra hojita, vamos a escuchar si hay estridor y escuchar si hay sibilancia. Obviamente, en el resfriado común, viendo, no hay estridor ni hay sibilancias, ¿verdad? Entonces, en el resfriado común no encontraríamos nada de esto, ¿verdad? Ni frecuencia respiratoria aumentada, ni tiraje subcostal, ni estridor, ni sibilancias. Estamos con resfriado común. Entonces, vámonos a los diagnósticos, jóvenes. En el examen, haciendo un paréntesis, probablemente yo les ponga en el examen la hojita que les di, con un caso de alguna enfermedad respiratoria de algún niño, cualquier otro problema de un niño menor de 5 años. Entonces ustedes me lo van a llenar de una manera sencilla, ¿verdad? La hojita esta. Entonces, pongamos atención, ¿verdad? No nos distraigamos, por favor. Bueno, en el resfriado común no encontraríamos nada. Entonces, acá, si fuera resfriado común, donde dije clasificar, no encerraríamos ni neumonía grave, ni simplemente neumonía, sino que encerraríamos aquí, no tiene neumonía y lo que tiene es tos o resfriado. Si todo esto es normal, repitiendo, en el resfriado común, la frecuencia respiratoria es normal, no hay tiraje subcostal, no hay estridor, no hay sibilancias, entonces aquí vamos a encerrar en el diagnóstico, no tiene neumonía, lo que tiene es tos o resfriado común. Ajá, le damos vuelta a esta página a la que les di. Yo ayer les mencionaba a ustedes que en el reverso de esa página hay unos renglones, ¿verdad? Donde dice tratar, ¿qué tratamiento le van a dar? Entonces van a doblar esta hojita por aquí y al reverso de esta hoja, de esta fotocopia que yo les di, que normalmente hay renglones al otro lado,
ustedes van a escribir el tratamiento del resfriado común. Escríbanlo ahí en sus notitas. ¿Cuál es el tratamiento del resfriado común? Sencillísimo. Cuando ustedes tienen una gripe, ¿qué toman, muchachos? ¿Alguno que quiera participar en clase? ¿Qué toman cuando tienen resfriado común? Una gripe. Acetaminofén. Ajá. Dígame. No le escucho bien, doctor. ¿Quién está hablando ahorita? Es que no tengo opción de ver quién está. ¿Quién participó ahorita? Gerardo. Hola. Gerardo Humberto, ¿ah? Doctora, Bueno, ¿antigripales o antialérgicos? ¿usted es Gerardo siempre? No, Kendall. Kendall. Bueno, entonces miren, antigripales dice Gerardo y Kendall. Entonces miren, en el resfriado común, jóvenes, de acuerdo a la nota, a esta hoja de IEPI, el tratamiento es muy sencillo. Lo que podemos dar es acetaminofén o ibuprofeno. Entonces, el acetaminofén le llamamos antipirético, al acetaminofén le llamamos antipirético y analgésico. Antipirético significa que baja la fiebre y analgésico significa que baja el dolor. Entonces, el acetaminofén baja el dolor o la fiebre. Hay una infinidad de nombres comerciales del acetaminofén, ¿verdad? Por ejemplo, el que más usamos aquí en Honduras es el Panadol, es el mismo acetaminofén, que es un antipirético, o sea que baja la fiebre, y es un analgésico, o sea que baja el dolor. Entonces, damos acetaminofén en el resfriado común, pero si nosotros tenemos ibuprofeno, podemos dar ibuprofeno. Obviamente, si damos ibuprofeno, no damos acetaminofén, ¿verdad? Porque solo es uno u otro, pues. Entonces, el ibuprofeno es más completo, porque el ibuprofeno es antipirético, quita la fiebre, viene de pirosis, ¿verdad? Antipirético, quita la fiebre, analgésico, quita el dolor y es antiinflamatorio. O sea, el ibuprofeno tiene más propiedades que el acetaminofén, ¿va? Porque el acetaminofén no es antiinflamatorio y el ibuprofeno sí. Entonces, el ibuprofeno es antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Entonces, nosotros en el centro de salud tenemos ibuprofeno, pues le damos ibuprofeno. Pero si no tenemos ibuprofeno, pues le damos acetaminofén, lo que haya, ¿verdad? Y lo escribimos en el otro lado, atrás de aquí, de donde dice, tiene el niño dificultad para respirar, allá atrás ustedes le van a poner acetaminofén, si no hay ibuprofeno, una cucharadita cada 6 horas. Miren, estos dos medicamentos, sobre todo el acetaminofén, se va a dar cada 6 horas. Entonces, lo ideal es que nosotros los medicamentos los recetemos por kilogramo de peso, ¿verdad? ¿Cuántos miligramos le vamos a dar por kilogramo de peso? Eso es lo ideal. Pero yo aquí, como usted, esta es otra clase, ¿verdad? De salud pública, con fines del examen. Entonces yo no les voy a pedir que me escriban dosis en miligramos por kilogramo de peso, sino que solo, por ejemplo, ustedes me ponen una cucharadita cada 6 horas o media cucharadita cada 6 horas, ¿verdad? Generalmente, jóvenes, en una hay 5 cc. Entonces, 5 cc es una cucharadita. Una media cucharadita sería 2.5 cc. Pero nosotros los cc los medimos con una jeringuita milimetrada, ¿verdad? A la jeringa le quitamos la aguja y ahí viene una jeringa de 5 cc. 5 cc si el niño está más grandecito o 2.5 cc si el niño está más pequeñito. Lo ideal es por kilo. Entonces, digamos a este niño que tengo yo aquí en la diapositiva,
pesa 14 kilos, ¿verdad? Entonces yo simplemente multiplico 5 por 14, pues. Entonces, en este niño sería 5 por 14 igual a 70. O sea, podríamos dar de 5 a 10 o hasta 15 miligramos, dependiendo de la edad, pero podemos dar 10 miligramos, ¿verdad? Si le diéramos 10 miligramos por kilo de peso sería 14 por 10, 150 miligramos, etcétera. Pero con fines de examen vamos a hablar de cucharaditas. Bueno, aparte del analgésico, o sea, del acetaminofén o del ibuprofeno, vamos a dar test caseros. Los test caseros puede ser té de manzanilla, té de eucalipto, té de limón, etcétera, ¿verdad? Generalmente la manzanilla se ha comprobado que es un antiinflamatorio de la mucosa aérea. Entonces la manzanilla es ideal, ¿verdad? Tecito de manzanilla para aflojarle las flemas. Lo escribimos, ¿verdad? Al reverso de la página. Después del acetaminofén, podemos escribir test caseros como manzanilla o eucalipto o limonada, etcétera, un test. Podemos también fluidificar la respiración, o sea, hacer que el niño respire un humito de eucalipto, podría ser. Entonces nosotros hervimos agua, ¿verdad? En una ollita y le podemos diluir manzanilla, entonces la ponemos en el suelo y el humito que se levante, poner al niño en nuestras piernas boquita abajo para que respire ese humito y que le fluidifique la flema, ¿verdad? Que se le vaya aflojando la flema. Boca abajo, la flema sale mejor. Recuerden, yo no sé si han oído, ¿verdad? Que uno de los tratamientos del coronavirus es poner al paciente en posición de cúbito ventral, ¿verdad? O sea, de vientre, boca abajo. En cuanto a la alimentación, un niño con gripe común, pues puede comer normal. Entonces, ponemos ahí alimentación habitual, reposo, test caseros, educación a la madre sobre signos de peligro, ¿verdad? Entonces, eso hay que escribirlo al reverso, atrás de aquí, ¿verdad? En la página. Acetaminofén o ibuprofeno, té de manzanilla, inhalaciones con manzanilla o con eucalipto, alimentación habitual y educación a la madre sobre signos de peligro. Los signos de peligro sería el tiraje subcostal o el aumento de la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Entonces ustedes a la madre le enseñan a contar la frecuencia respiratoria de su niñito, de acuerdo a la edad que tenga, ¿verdad? Entonces ustedes le dicen, mire señora, si el niño empieza a respirar bien rápido, que se pone cansadito, lo trae inmediatamente. O si lo ve que el niño hunde abajo de las costillas para respirar, lo trae inmediatamente. La madre pone atención, por muy bajo que sea su nivel educativo, porque a una madre lo que más le interesa en este mundo es su hijo, ¿verdad? No hay madre mala. Bueno, y al final ustedes van a poner cita si no mejora. Se escribe cita y no mejora. Miren, en la hoja de IEPI que ustedes tienen en su mano, o sea, nosotros vamos a ver todo esto en el IEPI, ¿verdad? El resto de la hoja, al final la hoja dice, acá, fecha de próxima vacuna y cuándo volver. Aquí le van a poner la cita al final, ahí está en la hojita que les diga, pero ahorita solo estamos viendo resfrío común. Entonces, siguiendo con esta hojita,
vamos a evaluar aquí lo que es la neumonía, porque ustedes miran aquí en estos diagnósticos, las 4 y 2, ¿verdad? Ustedes miran en estos diagnósticos de acá que hay varios, ¿verdad? Neumonía grave o enfermedad muy grave, neumonía en minúscula, tos o resfriado común, ¿verdad? Entonces van a escribir en las notas, ustedes tienen ahí ahorita y su lápiz, van a escribir como título neumonía, la enfermedad de la neumonía. Obviamente es una enfermedad en donde se pueden escribir páginas y páginas y libros, pero aquí no lo estamos viendo desde ese punto de vista, ¿verdad? Porque eso lo van a ver ustedes en sus clases clínicas. Digamos, en pediatría van a ver el tema de las neumonías, en medicina interna, ¿verdad? Cuando lleven medicina interna y pediatría en quinto y en sexto. Pero aquí solo vamos a hablar a muy grosso modo de manera de aprender a llenar aquí, ¿verdad? Esta cosa. Entonces, miren, jóvenes, en la neumonía ya hay un daño anatómico de la unidad funcional del pulmón. ¿Cuál es la unidad funcional del pulmón? O sea, las células que tienen la función del pulmón en los seres vivos, en nosotros, los animales y las personas. Ya vieron fisiología. ¿A dónde se realiza el intercambio de gases? Pues para darles una pauta, participen en clase, ¿verdad? Los asignos alveolares. ¿A dónde? ¿Dónde? Exacto. ¿Quién dijo los alveolos? Hola. Gerardo también. Bueno, entonces exactamente, esa es la unidad. Yo sé que aquí virtualmente es difícil participar, ¿verdad? Porque tal vez todos saben, pero primero contesta uno, pues entonces es más difícil. Pero no se preocupen que cuando recuerden lo que les dije ayer, ¿verdad? Que vamos a ir a dar presencialmente, cuando ustedes hagan los diferentes temas que van a presentar, después yo voy a ir al aula y les voy a dar un resumen y ahí van a tener oportunidad de participar. Exacto, entonces miren, la unidad funcional del pulmón es donde se realiza la función fundamental, que es el intercambio gaseoso, o sea, los alvéolos, los racimos alveolares. Entonces, en una neumonía hay un daño a nivel de alvéolos. Ajá, al haber un daño a nivel de alvéolos, se va a alterar el intercambio gaseoso y al alterarse el intercambio gaseoso, entonces a través de un estímulo del centro respiratorio en el tallo cerebral, ¿verdad? Entonces el cerebro va a dar orden al de nosotros para que oxigene mejor. Hay dificultad, hay daño alveolar, entonces uno para oxigenar mejor va a empezar a respirar bien rápido, ¿verdad? Va a empezar a respirar bien rápido, como lo que le comentaba ayer. Disculpen el ejemplo, ¿verdad? Pero les ponía el ejemplo de un exalumno mío, del que se hizo viral el video y que las familias hubieran podido demandar por publicar ese video porque realmente es antiético. Entonces, una persona con neumonía, como hay un daño a nivel de alvéolos, va a respirar bien rápido para oxigenar, para no morirse. Es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, ¿verdad? Por eso existimos, porque nos adaptamos a los cambios. Entonces, en una neumonía, el daño va a ser alveolar. Miren, una neumonía, así a grosso modo, puede ser producida por un virus, como en el caso de la COVID-19, por ejemplo, o puede ser producida por una bacteria. Hay muchas bacterias que nos ocasionan una neumonía, ¿verdad? Por ejemplo, yo les había mencionado hace poco que la neumonía es la primera causa de mortalidad infantil en Honduras y en la mayoría de los países del tercer mundo, ¿verdad? Entonces, cuando el niño tiene esta dificultad para respirar,
puede ser o asma o neumonía, ¿verdad? Entonces, ¿qué organismos ocasionan la neumonía? Un virus, como en el caso de la COVID-19, existen varios virus, el virus sincitial respiratorio, etcétera, etcétera. Pero en este caso nos interesa una bacteria que se llama neumococo. Esto lo van a ver ustedes en microbiología, ¿verdad? La bacteria esto ya es bacteria, no es virus, pues. Entonces, la bacteria llamada neumococo es la que con mayor frecuencia ocasiona la neumonía aquí en Honduras, ¿verdad? Se le llama neumococo porque da neumonía. Pues. Cuando una infección por neumonía es viral, pues no se da antibiótico. Entonces, en la COVID-19 no se debe dar porque no es bacteria, ¿verdad? Es virus. Entonces, el virus les decía que solo tiene una información genética, o es ARN o es ADN, pero la bacteria sí tiene la doble información, ¿verdad? Igual a nuestras células. Las células de los tejidos, de los animales, las personas, ¿verdad? O las mismas plantas, pues. Entonces, en estos niños es muy frecuente la mortalidad por neumonía. Entonces, hay una bacteria y en este caso sí se da un antibiótico. ¿Cuáles serían, jóvenes, los síntomas de la neumonía? Los síntomas. Síntomas. La madre le va a decir, y escríbanlo si quieren, la madre le va a decir, el niño tiene tos y está cansadito del pecho. O sea, eso significa que hay dificultad respiratoria, ¿verdad? El niño tiene tos y está cansadito del pecho. Podría ser que la madre le diga, tiene calentura el niño también, está desganado, no quiere comer, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la neumonía lo principal es que la frecuencia respiratoria está aumentada y que puede haber tiraje subcostal en la neumonía, ¿verdad? Por ejemplo, si un niño de 0 a 2 meses, aquí estoy siendo repetitiva, entonces un niño menor de 2 meses respira 70 por minuto, esa está aumentada, ¿verdad? Entonces podría ser una neumonía o podría ser una bronquiolitis, una obstrucción respiratoria de otro tipo, ¿verdad? Por ejemplo, un niño de 2 meses a 1 año que respire 65 veces por minuto, o con que respire 56, 58, 52, ya es más de 50. Entonces también hablamos de neumonía o de obstrucción bronquial, y un niño de 1 a 5 años, si ya respira 41 veces, 42, 43 o en adelante, más de 40, hablamos de neumonía. Pero antes de hablar de neumonía, de frecuencia respiratoria aumentada, una vez que contamos las respiraciones por minuto, vamos a observar, como dice el manual, si hay tiraje subcostal. ¿Alguien tiene alguna duda? Me pueden interrumpir, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces, si ya está aumentada la frecuencia respiratoria y hay tiraje subcostal, hablamos de neumonía grave. Nos vamos a ir a la hojita de Ayepi otra vez. Entonces vamos a ver, suponiendo que Erickson tuviera neumonía. Entonces aquí donde dice qué problemas tiene el niño, ustedes escribirían lo que la madre les dijo, tiene tos y está cansadito del pecho, calentura, etcétera. Entonces ustedes verían si hay signos de peligro en general, ¿verdad? Si hay algún signo lo refiere. Y después se van acá al recuadro que estamos viendo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hace? La madre podría decir unos 4 días, se pone el número 4. Entonces procedemos a contar las respiraciones por minuto. Erickson debe de respirar un máximo de ¿cuántas respiraciones en un minuto? Les estoy preguntando. 40. 40. Ajá. ¿Quién habló
primero, disculpen, pero ni modo, ¿verdad? La doctora que habló, Gabriela Verde. Gabriela. Entonces, miren, Gabriela nos está diciendo que para que este niño tenga una frecuencia respiratoria normal, tiene que respirar hasta 40 veces máximo, ¿va? Pero si cuando yo le cuento las respiraciones en un minuto, Erickson tiene 55 por minuto, entonces yo voy a llenar aquí respiración rápida, ¿verdad? Donde dice, entre signos de interrogación, dice respiración rápida, sí, ¿verdad? Sí. Y encierro aquí con mi lápiz tinta, ¿verdad? Donde dice respiración rápida y encierro aquí. En el caso este de que presentara 55 respiraciones por minuto este niño de 34 meses, ¿verdad? Entonces me voy a ver si hay tiraje subcostal. Suponiendo que Erickson sí tiene tiraje subcostal, que ya explicamos lo que es, entonces encierro aquí tiraje subcostal. ¿Me escuchan todavía, jóvenes? Sí, doctora. Estamos, doctora. Es que algo le toqué yo aquí, espérenme. Entonces, miren, si él tuviera tiraje subcostal, encierro tiraje subcostal. Si le escuchara estridor, también, ¿verdad? O si le escuchara sibilancias. Pero con el hecho de que yo encontrara 55 respiraciones por minuto, podría ser 41, 42, etcétera. Si es más de 40, entonces yo pongo respiración rápida. Y si de remate encuentro tiraje subcostal más frecuencia respiratoria aumentada, entonces acá donde dije clasificar, yo voy a encerrar neumonía grave o una enfermedad muy grave, ¿verdad? Entonces escríbame ahí en un asterisco, escríbame en un asterisco, si la frecuencia respiratoria está aumentada y hay tiraje subcostal, el diagnóstico es neumonía grave, ¿verdad? Eso. Escríbeme eso como un asterisco, por favor. Ajá. Otra opción. Y escriban otro asterisco. Si yo solamente encuentro frecuencia respiratoria aumentada, o sea, respiración rápida, pero sin tiraje subcostal, solo respiración rápida, o sea, frecuencia respiratoria aumentada, sin tiraje subcostal, entonces yo no voy a encerrar neumonía grave, sino que simplemente neumonía, ¿verdad? O sea, el segundo puntito, donde dije neumonía aquí en minúscula y no está en negrito, ¿verdad? Entonces aquí significa neumonía, solamente frecuencia respiratoria aumentada sin tiraje subcostal. Pero si hay tiraje subcostal, encerraría neumonía grave, ¿verdad? Entonces, si yo encierro neumonía grave, yo lo voy a referir a la emergencia de un hospital. Pero si solamente la frecuencia respiratoria está aumentada, entonces yo no lo voy a referir al hospital. Sería el segundo diagnóstico no sé si miran la flechita, ¿verdad? Sería el segundo diagnóstico. Solo sería neumonía leve, si ustedes le quieren poner, o simplemente neumonía. Entonces, ya no lo voy a referir al hospital, sino que lo voy a mandar aquí mismo al centro de salud. Lo voy a manejar en su casa, ¿verdad? Le voy a dar tratamiento y le voy a dar cita en 24 horas. En 24 horas. Ajá. Como la causa más frecuente de neumonía aquí en nuestros niños es ocasionada por una bacteria que se llama Streptococcus pneumoniae o neumococo. Eso lo van a ver en micro. Por eso les digo que pónganle mucho ojo y oído a la clase de micro porque es sumamente interesante. Si ustedes
aprenden bien microbiología, van a evitar un montón de problemas en el futuro, ¿verdad? Porque uno ya no vuelve a ver una clase como tal, jamás, ¿verdad? Sino que hay que aprender en este año. Bueno, entonces miren, si hay tiraje subcostal, lo podemos referir a la emergencia más cercana con la primera dosis de antibiótico, la primera dosis. Y si no hay tiraje subcostal, lo manejamos en el centro de salud. Miren que yo repito y repito, parezco disco rayado, pero ¿saben por qué? Lo repito, porque me fallan en esto en el examen. No es porque quiero seguir hablando, si ahorita estoy medio disfónica, pues ya. Entonces, ustedes me fallan en estos detallitos. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo podría ponerles en el examen. Josué es un niño de 8 meses de edad. 8 meses. Quien se presenta a su consulta médica porque la madre refiere que el niño tiene tos y está cansadito del pecho. Ajá. Al examen físico, cuando ustedes lo examinan, encuentran una frecuencia respiratoria de 59 por minuto. Estoy hablando de Josué, ya no de Erickson, un niñito de 8 meses, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes lo examinan, encuentran 58 respiraciones por minuto sin tiraje subcostal. ¿Cómo está la frecuencia respiratoria de Josué, jóvenes? Elevada. Alta. Elevada. Aumentado. Está elevada, ¿verdad? Ahí me hablaron dos, entonces está elevada. Ajá, ¿qué más? Él no tiene tiraje subcostal. ¿Cómo lo van a manejar? ¿Y a dónde lo van a manejar? ¿Y qué En casa, en diagnóstico? el centro de salud. Exacto. ¿Y qué diagnóstico de estos le van a poner? Neumonía. Neumonía. Neumonía, exactamente el segundo puntito. ¿Quién está participando ahí, jóvenes? Siempre Brian Núñez. Freddy. Brian Núñez. ¿Quién me dice? Brian Núñez. Freddy Núñez. Brian. Brian. Sí. Permítame, Brian. Ah, sí, aquí está. ¿Y la doctora, quién era la que habló ahorita? Gabriela. Yolanda. Yolani y Gabriela. Sí. Bueno, también yo. Ajá. Bueno, si me pueden poner la manito de ustedes, mejor va. Miren. Perfecto. Pero si este mismo niño hubiera tenido aumentada frecuencia respiratoria y tiraje subcostal, ¿qué hubieran encerrado ustedes? Neumonía muy grave. Muy grave, ¿verdad? Entonces la hubieran referido al hospital más cercano. Entonces, uno referiría al pacientito con la primera dosis de antibiótico, porque se supone que ahí estamos hablando de una neumonía bacteriana que es la más frecuente por neumococo, ¿verdad? Pero en estos tiempos del COVID, nunca se sabe, podría ser también neumonía por COVID, ¿verdad? Es menos frecuente en los niños. Pero si yo miro un adulto ahorita con problemas de dificultad respiratoria, obviamente le hacemos la prueba, ¿verdad? Del COVID, a ver si no es esa, porque ahorita el virus que anda circulando es el virus de COVID-19, pues el coronavirus. Entonces, bueno, entonces, en el reverso de la página, atrás de donde dice esto, ustedes, si encerraron neumonía grave, van a poner referencia al Hospital Materno Infantil STAT. STAT, STAT significa ahora, ya. Son anglicismos, ¿verdad? Que utilizamos, pero ustedes pueden poner de inmediato. STAT significa de inmediato. Entonces, si es grave, porque hay tiraje subcostal, me van a poner referencia al hospital materno, si es que están aquí en Tegus, hospital materno infantil de inmediato. Y le van a poner la primera dosis de antibiótico. Ajá, si es neumonía a secas, ustedes van a poner manejo en la unidad de salud, ¿verdad?
obviamente la van a tratar con antibióticos. Entonces, pongan ahí en sus notas las que están tomando tratamiento de neumonía bacteriana, ¿verdad? Porque viral no hay antibiótico. Ahorita estamos hablando de la más frecuente en nuestros niños, ¿verdad? Menores de 5 años. Entonces, miren, jóvenes, en la neumonía, como puede haber fiebre también, malestar general, gripe y todo, van a dar todos los medicamentos de la gripe, ¿verdad? Pero van a dar un antibiótico para estreptococo, neumonía, o que es lo mismo que neumococo, ¿verdad? Entonces, el antibiótico que podrían dar sería amoxicilina. Aquí yo les voy a mencionar los que hay en las unidades de salud del gobierno, ¿verdad? Entonces, podrían dar amoxicilina, que imagino que ustedes ya han tomado hasta la saciedad, porque todo el mundo al haber un problema respiratorio solo amoxicilina, dice la gente, ¿verdad? Entonces, podría ser amoxicilina, una cucharadita 3 veces al día por 7 días. Como la amoxicilina es un antibiótico, entonces miren, estábamos diciendo, ¿verdad? Que la amoxicilina es uno de los antibióticos que se administran en la neumonía, que no es que sea muy bueno. ¿Por qué? Porque esta bacteria de neumococo ya ha adquirido resistencia, porque la gente abusa de la amoxicilina, se automedican, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que la neumonía hay que administrarla de 5 a 10 ml cada 8 horas por 7 días. Yo les estaba mencionando que todo antibiótico debe darse por 7 días o más. Nunca menos de 7 días. Porque las bacterias por eso adquieren resistencia. Por ejemplo, ustedes cuando tienen amigdalitis, digamos, ustedes se toman amoxicilina por unos 3 días y la suspenden después. Entonces la bacteria no la mataron, solo la tontaron, ¿verdad? Y la bacteria ahí queda. Entonces la enfermedad recidiva regresa y se hacen resistentes a estos microorganismos que nos pueden a nosotros, ¿verdad? Como les comentaba ahí, que cómo nos ha matado la COVID y el VIH. Pues entonces, si nosotros no damos el antibiótico por 7 días, mejor no hay que darlo. Porque la bacteria va a persistir y ustedes se van a hacer resistentes al antibiótico. A la mayoría de la gente aquí ya no le ha generado una amoxicilina para la amigdalitis. Entonces, el antibiótico se da por 7 días. Ajá, ¿qué otro antibiótico podemos dar? Si no hay amoxicilina, porque en los establecimientos de salud del gobierno a veces hay, a veces no hay. Por ejemplo, nosotros estuvimos 12 años. Disculpen que les mencione esto, no es política, sino que nosotros, los médicos que trabajamos en hospitales, en centros de salud, estuvimos 12 años en Harapos, ¿verdad? Sin implementos médicos, sin jeringas, sin gasas, sin cuestiones de quirófano, estuvimos sin medicamento, etcétera, 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 sufrimos. Entonces, todo el mundo tiene la esperanza que la situación mejore, ¿verdad? Pero para mejorar hay que esperar. Entonces, en los centros de salud, yo les menciono esto porque a veces hay amoxicilina, a veces no. Entonces, si no hay amoxicilina, podemos dar eritromicina, la misma dosis, o si hubiese acitromicina, pues mejor, ¿verdad? La acitromicina es con Z, acitromicina. Este es otro tipo de antibiótico que también es excelente para la neumonía. Todavía es mejor, ¿verdad?, que la amoxicilina. Lo que pasa es que yo les menciono la amoxicilina porque esa es la que hay. A veces, allá la muerte de un burro hay acitromicina. Si hubiera, pues mejor, ¿verdad? La acitromicina, 5 ml 3 veces al día por 7 días. Entonces, ajá. Por ejemplo, algunos médicos preferimos inyectar al paciente. Obviamente la inyección duele, ¿verdad? Doctora. Y si tienen alguna pregunta, interrumpan algo. Entonces, Doctora. Sí. ¿Tiene alguna duda? ¿Qué dosis dijo de la acitromicina?
lo mismo que la amoxicilina, de 5 a 10 ml 3 veces al día por 7 días. En estos niños menores de 5 años, ¿verdad? Porque en ustedes, en un adulto, las tabletas de acitromicina vienen de 500 miligramos, solo son 3, una hoy, una mañana, otra pasado. Pero aquí no estamos hablando de adultos, estamos hablando de niños menores de 5 años. El medicamento viene en un polvillo, ¿verdad? Que le llamamos suspensión, o sea, lo diluimos en agua y damos una cucharadita 3 veces al día por 7 días, o sea, de 5 a 10 ml, ¿verdad? Por 7 días. Aparte de dar les mencionaba que si ustedes quieren inyectar al niño, o sea, no darle un antibiótico tomado, sino que inyectado, lo pueden inyectar con penicilina, ¿verdad? Con la penicilina procaínica. Es un tipo de penicilina que el efecto dura 24 horas. Miren, la penicilina es un antibiótico excelente para la neumonía por neumococo, ¿verdad? Y eso casi siempre hay en los centros de salud. Lo único es que es inyectado. Muchas madres prefieren inyectado porque dicen, si lo inyectamos estamos seguros de que se va la sangre, dice la gente. Bueno, y es cierto. Pues. Y nosotros estamos seguros de que el niño va a recibir su dosis. Porque si lo mandamos a la casa, miren, la mayoría de esas mujeres que llegan con niños así son adolescentes, pues. Son muchachas que son niñas chineando niños, pues entonces ellas son indisciplinadas y hasta cierto punto, pues, con un escaso nivel educativo. Entonces, si ellos se llevan al niñito a su casa, no estamos seguras que se lo van a dar o no. Mientras que inyectándolo, le damos cita todos los días porque tiene que, ya vamos a terminar, jóvenes, miren. Si al niño le inyectamos penicilina, la madre tiene que traer a inyectarlo por sí. Y ahí aprovechamos para evaluarlo, a ver si el niño sigue igual o peor. Entonces, estarlo viendo todos los días. Va a ir a inyectarlo por 5 a 7 días, entonces no hay ningún problema. Ajá, aparte del antibiótico, le vamos a dar, que dimos en el resfriado común, ¿verdad? Puede ser ibuprofeno, puede ser acetaminofén, las manzanillas, líquidos caseros, las nebulizaciones. Como ya son las 4:32, creo, 4:31, entonces nos vamos a quedar hasta aquí y nos veremos mañana. Bueno, que nos conectémonos a las 3:05 y como ustedes vienen de allá, ¿verdad? De CU, entonces, ni modo. Vamos a admitir a todo el que vaya viniendo. Entonces sería hasta aquí, jóvenes. Buenas tardes. Si tienen alguna duda o si no, nos veremos mañana, ¿verdad? Mañana miércoles. Buenas tardes, entonces. Doctora, sí. me preguntaba si me podía quedar a hablar con usted. Solo quiero hacer una consulta. Sí, está bien. Usted me puede llamar por teléfono si quiere. Y platicar. Okay. Está bien. Sí. 32 74 80 69. Bueno, entonces, hasta mañana entonces, jóvenes. Si no hay ninguna duda, ¿verdad? Seguimos mañana. Buenas tardes. Gracias, doctora. Nos vemos. Vaya, buenas tardes. Gracias, doctora. Vaya, buenas tardes.